Nuestro tema para hoy es la soberanía de Dios 2. Hoy concluyo la soberanía de Dios y confiando en el Señor, en 8 días entraremos a continuar con Habacuc. ¿Se acuerdan que quedamos con Habacuc? Un hermoso libro de Habacuc. Habacuc es una persona que se queja tremendamente de Dios, un profeta menor del Antiguo Testamento. Se queja mucho de Dios y nos enseña a nosotros, porque nosotros nos hemos quejado de Dios y vimos todas las quejas de Habacuc, pero vemos cuando Dios le habla qué es lo que él hace y cómo encuentra la respuesta a sus oraciones y deja de quejarse. Entonces es bonito el libro de Habacuc. Vamos a continuar con él y nos vamos a ir entre Habacuc y señales de los últimos tiempos. Quedamos en la iglesia de Pérgamo, estamos viendo las herejías de la iglesia de Pérgamo, pero tal vez las voy a decir más rápido, como para irnos a... Yo a veces me quedo en una por una porque me gusta explicarla, decir de dónde viene, quién la formó, por qué, en el concilio de no sé qué, y para... ya, ¿sí? Entonces es como esa la idea, pero ahí vamos. La soberanía de Dios, hablamos que la palabra soberano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento con unos significados, digamos, diferentes. Dunastes, Curios y Arjón, que se encuentran en primera carta a Timoteo 6:15, Judas 4 y Apocalipsis 1:5. En las 3 definiciones de supremo de la soberanía de Dios, en ninguna me habla de control, porque controlar es algo muy diferente. Entonces hablamos que Dios es omnisciente, que tiene conocimiento de todo, pasado, presente y futuro. Entonces empecé yo a traer versículos para refutar la teoría de Juan Calvino, que es el que más ha influido en la iglesia cristiana, donde dice que Dios tiene el control, donde dice que todo Dios lo permite, donde dice que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. O sea, si el perro se cayó, si hubo un accidente ahí, todo es la voluntad de Dios. Todo Dios lo permite. Si alguien muere a los 5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, todo fue la voluntad de Dios. Entonces todos repetimos como loritos, fue la voluntad de Dios, Dios lo permitió, Dios así lo quiso, Dios tiene el control. No, Dios no tiene el control del pecado. Dios nos maneja el pecado, Dios nos controla este mundo. Primera de Juan 5:19 dice que quien controla este mundo es Satanás. Pero repetimos y creemos que con decir tú estás pasando por una necesidad de esto, no te preocupes, Dios tiene el control. No, Dios no tiene el control de tu situación si tú no cambias tu conducta. Esas son frases lindas que les gusta decir a las iglesias grandes para que se llenen. No te preocupes, hermana, Dios te ama tal cual es, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cada lágrima que has derramado y Dios sabe lo profundo que tú has... sí, Dios no sabe que tú también fallas, que tú también pecas, que tú también te equivocas, que tú le has fallado a Dios. Porque no es bonito decirle ponte en orden con Dios, sino es más bonito decirle Dios te ama tal cual eres, tan linda, no te cortes el pelo, así Dios te ama, eres tan preciosa para Dios. Entonces la gente se siente en las nubes y allí es donde quiere ir, porque Dios tiene el control de todo. Dios no tiene el control de todo, Dios es soberano. Si Dios tuviera el control de todo, lo haría un Dios malo, y Dios es bueno en gran manera. Entonces traje versículos para refutar la teoría de Juan Calvino. Cómo me gustaría que todo el mundo escuchara esto y que por lo menos la mitad dijeran, oiga, sí, yo no había visto esto. Porque es con la palabra que yo comparo lo que dijo Juan Calvino y lo que dice la palabra de Dios. Entonces vimos Génesis 2, después vimos segunda carta de Pedro 3:9, en Génesis 2:16, desde el inicio Dios le dio a elegir. Después de la caída del hombre por el pecado, esta libre decisión se corrompió, pero esto no significa que se haya perdido el libre albedrío, seguimos decidiendo por nuestra vida. Segunda Pedro 3:9, si Dios determina las decisiones humanas, ¿por qué esperar y tener paciencia con ellas? El Señor dice que tiene paciencia, ¿por qué si Él ya determinó todo? Estoy yendo rápido para llegar a donde quedé hace 8 días. Gálatas 5:13 dice que a libertad fuimos llamados. Entonces, ¿a qué libertad hemos sido llamados si nuestros actos son predeterminados y controlados por Dios? Fui a Juan 7:17. Dice que ¿cómo voy a querer la voluntad de Dios si ya decretó todo? El libre albedrío me da la disposición de hacer o no hacer. Por el contrario, si ya decidió Dios por mí, esto es compulsión o autoritarismo. Si Dios decide por nosotros, es un autoritario.
Pero Dios no decide por nosotros. Dios nos da la mejor elección, nos dice, mira, esto es lo mejor, camina en esto. Entonces yo quedé, Apocalipsis 3:20 y Juan 1:12 dice, nos muestra cómo Dios respeta el libre albedrío, porque el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si no abres, rompo la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, libre albedrío, si alguno decide abrir la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, si alguno. Pero es decisión de nosotros. ¿Cómo así que Dios nos controla? Nosotros decidimos abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, Dios no. Entonces nos muestra que Dios respeta nuestro libre albedrío. Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, no a todos. Entonces tú le recibiste como Señor y Salvador, pero el Señor no te eligió a ti. Chao, ¿para qué le recibes? Dios controla todo y tú no quieres saber de Dios, pero Dios te eligió a ti. ¿Dónde estaría el Dios bueno? Solo con eso yo me quedaría y ya termino con esto acerca del control de Dios, porque ya termino, pero quisiera seguir hablando. Solo con eso tendríamos, ¿sí o no? ¿Cómo así que Dios nos controla? ¿Dios tiene el control de todo? ¡Wow! Metieron de pastor hasta Don Quijote de la Mancha. ¿Sabían que eso aparece en el libro del Quijote de la Mancha? Ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Eso está en el libro del Quijote de la Mancha, no aparece en la Biblia. Y ese versículo es el que toman para decir que Dios tiene el control. Entonces quedamos Romanos 13:2. Quedamos ahí, pero lo quiero repetir. Regálame Romanos 13:2 y nos vamos a Ezequiel después. Romanos 13:2 nos habla acerca de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ellos mismos acarrean condenación por resistir a lo establecido por Dios bajo una autoridad. Me fui de para atrás. Entonces, la posibilidad de rebelarse e ir en contra del decreto de Dios es la base para nosotros recibir condenación. Si dicha posibilidad nos fuese negada y Dios decretara cada uno de nuestros actos, incluso los pecaminosos, la culpa de nuestra rebeldía sería de Dios y no nuestra. ¿Cómo puede decir Juan Calvino que aún nuestros deseos están controlados por Dios? ¿Usted se le cabe en la cabeza que los deseos de Hitler y de Garavito estuvieron controlados por Dios? ¿Qué de bueno haría eso a Dios? Si Dios controló a Garavito para que violara y asesinara a más de 300 niños. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32. Estos versículos que estoy dando, con los que hoy concluyo, es como si estuviera el doctor Juan Calvino acá. Yo le estuviera diciendo, mire lo que usted dice y mire lo que la Biblia dice. No está Juan Calvino, pero están las iglesias calvinistas, iglesias que también, como si tuvieran un papa. Lo que dijo el papa es la última palabra, y en la iglesia cristiana lo que dijo Juan Calvino es la última palabra. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Mira Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno por sus caminos. ¿Cómo Dios me va a juzgar a mí por algo que yo no tengo la decisión de elegir, sino que Él eligió por mí? ¿Me estoy dando a entender? Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Qué es lo que quiere Dios? Conviértase al Señor y apártese de la maldad. Y no será la iniquidad causa de ruina. ¿De dónde viene la ruina? Dios tiene el control y Dios envía todo con un propósito. No por causa de nuestro pecado es que viene la ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Quiere decir que esto nos trae muerte. El pecado nos trae muerte. 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Ay, ¿cómo así, señor Juan Calvino y señores cristianos
que hablan del control y que Dios mata y que todo lo permite Dios, y se murió a los 30 años, y ese era el tiempo que Dios tenía para ti, porque Job dijo: los días del hombre están contados. Dios te tenía para ese día. Ah, sí, eso es cierto, de verdad. La imprudencia aquí no juega, aquí no juega la imprudencia, aquí no juega nuestras malas decisiones, aquí no juega que nosotros queramos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Aquí no juegan muchos factores en nuestra vida de desobediencia para que sucedan casos de muerte, y Dios tenía predeterminado todo. Que Dios lo sabía era totalmente diferente, y sabe lo que va a pasar en mañana, pasado mañana, pero que Él lo decretó para que así suceda, esto es falso y esto es demoníaco. Porque no quiero la muerte del que muere. ¿Yo estoy entendiendo mal? Dios está diciendo: yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor: convertíos pues y viviréis. ¿Cómo va a juzgar Dios la conducta de alguien que Él mismo decreta o predestina? Dios sería injusto si condenara a alguien por hacer algo de lo cual Él no tiene el control, ni puede evitar no hacerlo, porque Dios lo controla y lo decretó. Si la teoría de Juan Calvino es cierta, que Dios ya decretó todo, que ya predestinó a algunos para la salvación y a otros no, entonces ¿cómo Dios va a juzgar a unos? Si Dios fue el quien eligió y quien escogió. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos habla acerca del versículo que Juan Calvino tomó como la predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo Juan Calvino lo toma para decir: yo ya escogí unos antes de que nosotros naciéramos aún. Él ya escogió a unos y los predestinó para la vida eterna. Esto es cierto en gran parte, claro que Él lo hizo, pero que Él fue el que escogió a quienes iba a pasar a la eternidad, esto sí es falso, porque Dios nos creó sin pecado, nos creó en un lugar que Él plantó, pero nos dio libre decisión. Génesis capítulo 1 dice: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? No, usted no necesita saber, usted solamente sepa que no debe comer. ¿Pero por qué, Señor? No, le voy a dejar la curiosidad para que caiga. No, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El Señor lo hizo todo. ¿Cómo me van a decir que el pecado fue la voluntad de Dios? No fue la voluntad de Dios. Según nos escogió, el Señor es el alfa y... ¿qué significa eso? Estas son las letras del alfabeto hebreo, pero el contexto original significa es el eterno principio y el eterno fin, no el principio y el fin. La Biblia está mal traducida, porque Dios no tiene principio y Dios tampoco tiene fin. ¿Cómo así? ¿Algún día no inició Dios? No, la Biblia enseña que no. Y entonces hay que preguntárselo a Dios cuando estemos allá, porque eso sí no lo sé responder. Dios no tiene un principio, es Dios, tampoco tiene un fin, y Él es el alfa y la omega al tiempo. Ese poder tiene Dios, de estar al tiempo aquí y allá. ¿Cómo será Dios? Hemos estado hablando con algunas personas acerca de cómo será Dios cuando lo conozcamos. Hay tantas cosas que desconocemos. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero hay unas que le son reveladas a sus hijos. Entonces hay cosas que no vamos a saber todo, pero wow, ¿cómo será el Señor? Dios mío, esto es... De aquí es donde sacan la predestinación. Si alguien quedó con la incógnita, ¿qué es la predestinación? En YouTube hay un video de una prédica de un domingo que hablo qué es la predestinación. Busca ahí la predestinación, ahí encuentras la prédica. Entonces la predestinación, Juan Calvino dijo que Dios elige a unos y reprueba a otros. O sea, no es cuestión de nuestra elección si queremos o no ser salvos. Entonces Romanos capítulo 1 versículo 16, ¿qué dice?
Son versículos en contra de la doctrina de Juan Calvino. ¿Tienes ahí Romanos 1:16? ¿No está? No, 1:16. Mírame 1:16, ahí lo puedes pegar. Y pónmelo si quieres en Nueva Traducción Viviente. ¿Sí pudiste? Si no, vamos a Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. ¿Ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Si la predestinación Dios ya eligió, si Dios ya escogió a unos sí y a otros no, Pablo es un súper mentiroso. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, dijo Pablo a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Si alguien le pregunta, ¿por qué no se avergüenza usted? Porque es poder de Dios en acción. ¿Y para qué necesito ese poder de Dios cuando me predica? Para salvar a todos los que creen. A todos. El que crea en el Señor Jesús será salvo, mas el que no cree ya ha recibido condenación, porque la ira de Dios está sobre él. Entonces dime, ¿de qué le sirve a un predicador ir a una casa, ir a hablar de la palabra de Dios, ver unas personas que realmente aceptan a Cristo, cambian su vida, rinden su corazón a Dios, e ir a otras casas donde solo hay burla, donde solo hay mofa y donde ellos creen que son el Dios? En ambas hago el trabajo, pero cada quien toma una decisión de creer en Cristo Jesús o no. Ahora, eso Dios ya lo sabía, yo no. Si a mí alguien me dice, ¿por qué no vas a mi casa y vamos a orar? Yo le digo, no, porque yo no creo que ustedes sean salvos. O le digo al contrario, le digo, no, pero ¿para qué voy si al igual ustedes son salvos? Pase lo que pase, van a ser salvos. No. Cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero, él le dijo, ¿qué debo hacer? Mira, hay que hacer algo para nuestra salvación. ¿Qué debo hacer? Dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿La familia del carcelero fue salva inmediatamente? No. Tuvo que Pablo y Silas ir hasta allá, coger un taxi, pararon a Carlos fue y le llevó hasta allá, llegaron a la casa. Cuando Pablo y Silas le predica la palabra de Dios a la familia, ellos aceptan. Y lo que me enseña Hechos 24, creo que está en 24, es que cuando ellos oran, no solo la familia estaba, había más gente y aceptaron a Jesús. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. ¿Cómo la gente va a oír del Evangelio si no hay nadie que les hable del Evangelio? Entonces, esto es una barbaridad, que Dios ya decidió quién es salvo y quién no es salvo sin nuestra elección. Esto no es bíblico. Porque es poder de Dios para salvar a todos los que creen. A los judíos primero, la salvación llegó primero para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no quiso. ¿Se acuerdan la parábola de las bodas? Vayan, dígale que hay comida gratis, dígale que hay todo gratis, vestido nuevo. Señor, ya fuimos por todo lado y no quieren. Vaya y vuelva y dígale, Señor, ya fuimos y no quieren. Entonces ahora vayan a todos lados, gentiles. Ahí entramos tú y entré yo, porque nosotros no somos judíos. Nosotros entramos a la Israel espiritual, pero no somos judíos. Entonces el Señor dice, no quiso mi casa, hágale, vaya por todo lado al que quiera, vaya al cojo, al sordo, al todo, a lo más menospreciado, al más rico, a todo, y dígales que quiero que se llene mi casa de las bodas. Esa fue la invitación que Dios hizo. Primero a los judíos, pero también a los gentiles. Pablo
fue llamado a predicar a los gentiles. Pedro fue llamado a predicar a los judíos. Por eso yo también tengo que entender cuando leo las cartas hacia quién van dirigidas. Pedro fue llamado a establecer la iglesia bajo el fundamento apostólico, no bajo él. No es ningún papa. Bajo la revelación que él tuvo, apostólica y profética del Antiguo Testamento, fue que se fundó la iglesia. Y desde ahí, el Señor llamó a Saulo de Tarso para que fuera y predicara a los que no eran judíos. Pablo tenía elección solo por los judíos, porque él era judío, fariseo de fariseos, y lo mandan a predicar a donde no era. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. No sé para qué Jesús hizo esto. Cómo Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a Pepe y a Juan, pero a Marta y a María no la escogió. Pero sin embargo el Señor le dice aquí a Tomás y a Chucho y a todos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el discipulado de los jueves les voy a explicar esto acerca de la Trinidad, cómo aún cristianos evangélicos pentecostales se pasaron de la Trinidad de Dios a la unicidad de Dios y creen que es un Dios con tres manifestaciones. Esto es diabólico. Y con versículos voy a mostrar cómo son tres personas, tres distintas, pero un solo Dios. Esto lo vamos a ver los jueves porque de aquí vienen muchas sectas que dicen que el único bautismo es en el nombre de Jesús y tergiversan la palabra de Dios tenazmente. Esta es la gran comisión cuando Jesús va a ascender. Él le dice entonces: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y discipulen. ¿Para qué el Señor manda a discipular gente que Él sabe que no le iban a aceptar porque Él no lo escogió? Otro versículo, que no encaja tampoco con lo que Martín Lutero dice. Dios ya escogió, ya predestinó, o sea que no depende de ti si tú quieres servir al Señor o no quieres servir, porque eso no. Algo que viene a mi mente y no lo tengo aquí anotado. ¿Por qué existen coronas que Dios nos va a dar? ¿Él escogió a quién darle coronas? Si las 7 coronas son premios por cosas que nosotros hacemos en esta vida, no para salvación, no somos salvos por obras. De hecho, el que predica y gana almas tiene una corona que Dios mismo le va a poner. Jesús va a poner una corona ya a nosotros en el cielo. Eso debe ser tenaz. Si hay gente que ocupa el primer, segundo puesto, tercer puesto y le ponen la medalla acá y eso es un orgullo y tal, yo me imagino a Cristo poniéndonos una corona a nosotros. Eso sí debe ser motivo de orgullo. Dice la palabra de Dios que nosotros arrojamos las coronas delante de Él, las ponemos a los pies, porque ni siquiera nos sentimos dignos de lo que Dios pone en nosotros, sino que se lo postramos a los pies y le decimos: Señor, esto es tuyo. Pero que en un tiempo el Señor nos ponga en un podio y diga: tú tienes la corona de justicia, tú tienes la corona. ¡Wow! Dime qué tiene esto de control y qué tiene esto de que Dios escogió y no escogió. No tiene nada. Nosotros tenemos algo que hacer para poder lograr eso que Dios tiene para nosotros. Servir al Señor vale la pena, no es fácil, pero servir al Señor vale la pena. Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué recibes a Dios si tal vez no eres uno de los elegidos? No tiene lógica. Cuando tú crees en tu corazón, tú crees que Dios es bueno, tú crees que Dios es real, le recibes, tú mismo te das cuenta cómo tu vida cambia. Yo tuve un tiempo, si se puede llamar así, de una rebeldía con Dios. Y esto sobre todo sucedió en el periodo cuando mi hermano murió. Yo entré en choque con Dios. En la funeraria dije una cantidad de barbaridades que mi hermano Martín me cayó. No éramos cristianos, no conocíamos la palabra del Señor,
Pero en medio del dolor y de la rabia y de la frustración de cualquier persona, con lo único que tiene para pegarse es con Dios. Juzgamos al único que no nos va a devolver de la misma manera. Y en parte entré en un poco de rebeldía con Dios. Y yo le decía al Señor, pero es que estoy en mi vida y es una pelea y una rebeldía con Dios. Tenía un concepto equivocado de Dios. También pensaba que Dios todo lo permitía. ¿Y por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Que es bueno? ¿No que eres bueno? ¿Qué clase de bueno eres? Si envías maldad, si envías dolor, si envías sufrimiento, si permites esto, si permites lo otro. Hablando con alguien del trabajo en ese tiempo, cuando estaba como en rebeldía de Dios, decía, es que yo tampoco Dios. Dijo, mi papá se fue desde pequeño de la casa. Y yo le pedía a Dios que volviera y que estuviera con mi mamá, porque yo quería verlo con mi mamá. Y yo le decía, si usted vuelve, si tú haces que mi papá vuelva, yo te sirvo y yo voy a la iglesia. Y el papá nunca volvió. Entonces le cogió bronca a Dios. O sea, el culpable no fueron los dos que tenían una pésima relación, sino el culpable fue Dios. Y cuando entramos en rebeldía nunca vemos las malas decisiones que nosotros hemos tomado, sino siempre queremos culpar a Dios. ¿Tú por qué me permites esto? El Señor desde arriba dice, yo no te estoy permitiendo nada, tú tomaste decisiones, ahora toma otras decisiones para que no te pase lo mismo y no me metas a mí. Porque siempre es ¿por qué permites, Dios? ¿Por qué mandaste? ¿Por qué hiciste? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, tampoco tendría necesidad nosotros de confesar pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tiene poder para limpiar nuestra vida es la palabra de Dios, es Cristo mismo en nosotros. Pero ¿para qué si Dios a mí tal vez no me escogió? ¿De qué te sirve a ti tener una buena vida, tratar de ser un buen esposo, tratar de no decir groserías, tratar de no pelear, tratar de no robar, tratar de ser lo más honesto posible? ¿De qué te sirve si Dios no te escogió a ti? No, pero no tenía sed, gracias. Más bien no tenía sed. ¿No les parece esto más que lógico? ¿De qué te sirve hacer las cosas bien si Dios no te escogió? Y si Dios te escogió, pues yo haría las cosas mal. Ay, no digan que el pecado no gusta. El pecado gusta, atrae, seduce. Que uno no lo debe hacer es otra cosa. Pero como yo hablaba de la llanta, o sea, uno ya no se deja porque sabe que no lo debe hacer. Pero que me digan que no, es que yo llegué a Cristo y le tengo un fastidio a las mujeres. No, mano, eso no pasa. Una me preguntó un día, don Alfonso, le hago una pregunta. Sí, señor, me dijo, ¿a usted no le gustan las mujeres? Y a mí me encantan. O es que no puedo mirar sino a una. Pero es uno el que toma la decisión. Entonces estábamos si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces, tampoco tendría necesidad de confesar yo pecados, pues si no soy predestinado, de nada me sirve. Y si soy predestinado, tampoco me sirve arrepentirme, ya que no depende de mí, sino de Dios si me escogió o no. ¿Yo para qué me arrepiento de pecados si Dios ya me escogió? Y también para qué me arrepiento si Dios no me escogió. No tiene lógica. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. A la iglesia de Roma, Pablo, a los judíos les está diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en tu corazón, recuerda, para los que no saben, una oración de fe tiene que ir no solo hablada, sino creída en el corazón. Muchos no han confesado al Señor con su boca, pero lo han creído en su corazón y viven conforme a Dios y son salvos.
Otros han hablado, Señor, te recibo en mi corazón. Nunca lo creyeron acá y quieren vivir como quieran. Nunca han sido salvos. Entonces las dos cosas tienen que ir juntas. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿por qué yo tengo que confesarlo? Yo no puedo mentalmente hacer. Porque el reino espiritual es visible, es más real de lo que estamos viendo acá. Aquí no hay demonios, se lo aseguro, porque donde hay luz no hay tinieblas, pero de puertas para allá, eso está minado. Es como, haga de cuenta, un día explicaba en un devocional, un dial. Si tú tienes un radio, o aún dentro del celular que tienen FM, AM, de hecho tienen cantidad de páginas de YouTube, tienen Google, tienen, con solo un clic tú puedes sintonizar algo. Eso no es. Y el que está al lado aquí puede sintonizar algo diferente a la misma vez, porque todo en el aire hay frecuencias para podernos comunicar con todo al mismo tiempo. Y eso es lo que no vemos. Eso es más real que lo que nosotros vemos acá, que creemos que es real. Entonces, afuerita están los niños, los demonios. Claro, este mundo está minado de demonios. No los vemos, pero la influencia sí la sentimos. Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo así que por mojar no somos salvos? Bautismo de niños. Yo dije hace 8 días, ¿cómo pueden decir la iglesia tradicional que si yo me porto bien, buenas obras y cumplir los sacramentos, voy al cielo, ¿cierto? Pero los niños sí, si se van sin bautismo se mueren. ¿Por qué se contradicen? Y es al contrario. Un niño nace sin pecado, si muere va para el cielo. Un grandulón como yo necesita de salvación en Cristo Jesús, porque no hay obras y no hay sacramentos que nos puedan llevar al cielo. Esta semana hay un tiempo con Dios que se llama la escalera al cielo. Hay una escalera que Dios dejó, única escalera para llegar a la eternidad. Serás salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios me dice háblalo y créelo para que seas salvo y justificado, me está hablando de justicia, entonces ¿para qué creo? Creer no es importante, porque no se trata de mi fe en Cristo para ser salvo, se trata de la elección de Dios por mí. Juan capítulo 3 versículo 16-17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y vida eterna y tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a traer la solución, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que si hay solo una persona que nos da salvación, no hay nadie más. El mundo estaba condenado por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todos íbamos para un infierno, pero el Señor trajo una solución. Envió a su Hijo, no para condenarnos, no para decir es que Fer, tú vas para el infierno porque tú eres mala, naciste de naturaleza caída. Al igual recuerda, tú eras bien grosera, le contestabas a tu mamá, recuerda que no te quisiste sujetar, recuerda de que no sé qué, te fuiste a una relación no sé qué, vas para el infierno, voy contigo. Lorena, tú también cuando, no, el Señor no vino a condenar, vino a traer la solución. A decir, a mí no me importa tu vida, a mí me importa lo que quieras hacer de ahora en adelante conmigo. Eso es lo que Jesús vino a hacer, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, según este versículo y según lo que dice Martín Lutero, si Dios nos controla y ya escogió a unos desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué envió a su Hijo a morir en una cruz? Eso sí me parece cruel de Dios. Ya nos escogió, ¿sí o no? Ya predestinó todo. ¿A qué envía a su Hijo a morir? No tiene lógica. Lucas capítulo 9 versículo 24 al 25. Doy todos estos versículos porque hoy ya termino este tema,
para que haya mucho sustento bíblico, que el calvinismo no tiene soporte bíblico. Lucas 9, 24, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿para qué quiere? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dios lo echa a perder. ¿Quién se pierde a sí mismo? O sea que nosotros decidimos para dónde vamos y qué queremos vivir en esta vida. ¿Cómo así que Dios ya decretó lo que iba a pasar con nuestra vida? No. Y hasta el último instante Dios está ahí tratando con cuerdas de amor de que nosotros tomemos la mejor decisión. No. Dígame el ladrón en la cruz. ¿No fue en su último momento que tuvo la oportunidad de creer en Cristo Jesús? Hizo cosas malas, pero él dijo: no hable así de este hombre, porque este hombre es bueno, este hombre no ha hecho nada malo, y este hombre está aquí pagando por algo. Nosotros por lo menos nos justifica lo que hemos hecho porque hemos sido malos, vale la pena, pero este hombre no ha hecho nada malo. Eso es creer en Jesús. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entendió que era el Hijo de Dios. No le dijo: si de pronto, no sé, estoy en dudas, pero si llegas a ser el Hijo de Dios, te recomiendo una manito. Si no, por lo menos usted es como bacano, como chévere. No, él le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no en el cielo. Sectas han sacado esto de contexto. El paraíso estaba cautivo. Hasta que Dios lleva cautiva la cautividad es que va al cielo. Hoy todo el que muere en Cristo va al cielo, ya no al paraíso. Pero en el Antiguo Testamento iban al paraíso porque el velo no se había rasgado y todavía nadie podía entrar al cielo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ay, Dios. Si Dios nos dio libre albedrío, ¿por qué podemos decidir todo menos en nuestra salvación? La palabra de Dios dice que nuestra salvación es lo más importante. ¿De qué nos sirve ganar todo? Plata, casa, carro. Me contaba un sobrino de alguien que es muy famoso de la televisión, que tenía un problema con las mujeres. No que les pegara y no las quisiera ver, que quería tener era todas. Y que le pagaba a las mujeres para que se casaran con ella y vivieran con ella, y que tuvo muchas mujeres. Y es un tipo bien feo. Y tenía plata y les pagaba a las mujeres para tener hartas esposas, porque él tenía una enfermedad con las mujeres. Y tuvo tantas mujeres y tanta vaina, y un día llegó y se pegó un pepazo y escribió: nunca me hallé, nunca me sentí completo, me faltó algo. O sea, él creía que la felicidad eran las mujeres. Se dio cuenta que no era eso. Voy a echar acá un chiste. Me contó alguien que está acá que cuando un hombre estaba muriendo, agonizando, llamó a la esposa y le dijo: amor, quiero que me prometas algo. Y le dijo: dime, mi vida, lo que quieras. Quiero que te cases con Pepito, le dio el nombre. Y le dijo: pero ¿por qué con él si es tu peor enemigo? Dijo: porque quiero que sepa lo que es sufrir. ¿Quién nos manda a contarme cuentos? Pero mira que el problema, no mentiras, una mujer es una bendición, sino que tanta enfermedad de que no le bastó una, pasa por 100, por 200, por 300, por 400 mujeres. Mira, Salomón dice que 1000 mujeres. Dios mío. ¿Y si la mitad daban cantaleta? Pobre man. Por eso fue que él perdió la sabiduría. 1000 mujeres, Dios mío.
y nunca encontró la felicidad. Porque la felicidad no está donde nosotros creemos que la podemos encontrar. Entonces, ¿de qué le sirvió al hombre? Su mayor deseo, su mayor satisfacción era tener mujeres. Las tuvo. Fuera que hubiera sido, no, nunca pude tener mujeres, me sentí mal, entonces me mato. Tuvo cientos de mujeres porque tenía mucha plata, es conocido, es un actor de televisión. Y al final dijo, se pegó su pepazo. ¿De qué le aprovechó todo eso si se fue para el infierno? Él tomó una decisión. Entonces, con todo lo malo que hizo, si Dios lo escogió, Dios no sería justo. ¿Sí o no? Otro versículo, Génesis capítulo 3, versículo 7. Me está hablando, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conciencia de pecado. Ellos no tenían la conciencia de pecado. Ellos vivían chévere, estaban en peloticas. ¿Cuándo les importó eso? Nada. Ni siquiera se había dado cuenta que Eva tenía un lunar en la espalda. ¿Sabían que Eva tenía un lunar en la espalda? ¿No? Qué mentiroso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Dios les enseñó que estaban desnudos? La desobediencia les mostró el bien y el mal. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se taparon su pecado, taparon su desnudez. Es tratar de cubrir mis faltas a mi modo. Si no tengo nada que ver con la decisión de ser salvo, yo tampoco debería tener conciencia de pecado. ¿No creen? Si Dios me va a juzgar a mí un día, si yo iría al infierno, ¿por qué Dios me va a juzgar si yo nunca tuve conciencia de pecado? Pero es que sí la tengo. Entonces, si la tengo, es señal de que sí voy a ser juzgado y de que depende de mí. Si ponen un semáforo en una cuadra, es para decirte que si te pasas en rojo, hay problemas, vas a violar la ley. Ah, no, me pasé en rojo, pero no había nadie. De todas maneras hay que pagar una multa. O no, o las pagan solo cuando hay atropellados. Carlitos, tú que conduces todos los días. ¿Sí o no que no? Te lo pasas en rojo y hay una fotomulta, tome para que lleve. Ahí no dicen, no señor, pero es que estaba solo, eran las 10 de la noche, íbamos los dos al atardecer, oscurecía y no podía ver. No puede decir nada. Dice, se pasó el semáforo, punto. Hay que pagar es porque se pasó el semáforo. Y el semáforo es una ley que si la infringimos hay una multa. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de pecado, sabemos que cuando infringimos una ley moral de Dios, tenemos una multa. Entonces voy a mostrar que nosotros sí tenemos conciencia, aunque ya sabemos que tenemos conciencia, ¿cierto?, de pecado, pero lo voy a mostrar bajo la Biblia. Pronto hay algo que dice acá, no me mostró los versículos. Primera, Tito 1, 15, 16, me habla de conciencias corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Conciencias corrompidas. Salmos capítulo 51, versículo 3. La conciencia le dictó a David algo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Es la conciencia la que le mostró y le dijo, Dios, reconozco que he fallado, reconozco que te fallé, reconozco que pequé. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de pecado. Hechos capítulo 24, versículo 16 y 23:1. Pablo les está diciendo, traten de tener una conciencia limpia ante los ojos de Dios. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
si hay buena conciencia y si hay mala conciencia. Nosotros decidimos cómo va a ser la conciencia de nosotros, pero tenemos conciencia que nos juzga. Juan 10:10, todos lo sabemos: el ladrón, Satanás, el diablo, el viruñas, el cachudo, el rojo, el como le quieran llamar, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Satanás vino a matar, robar y destruir, ¿cómo así que nada ocurre sin la voluntad de Dios? Y Satanás mata, roba y destruye. Entonces Dios lo envía o le permite. No. O sea que la muerte, el robo y la destrucción son la voluntad de Dios según Juan Calvino. ¿Quién vino a matar, robar y destruir? Satanás. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Génesis capítulo 2, versículo 15-16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, mandó. Es que en el le dijo, papito lindo, mi amor, pochocho, mire. Dijo, le mandó, eso fue una orden. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor mismo advirtió de la muerte a través de la desobediencia, pero quisieron desobedecer. Primera carta a Corintios capítulo 15, 21, versículo 21 al 22 nos muestra que la muerte entró por Adán, no por Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre entró la muerte? Por Adán. ¿Cómo así que la muerte es el propósito de Dios? Ahora lo que sí está establecido es que todos tenemos que morir. Eso sí está establecido, porque ya el pecado solo tiene una solución, es aceptar a Cristo y pasar a vida eterna. Pero ya no hay solución, tenemos que morir, tenemos que separarnos de este cuerpo. Romanos 5:12 nos muestra, 1 Corintios, que la muerte entró por Adán, pero nos muestra que continúa por nuestro pecado. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos destinados a la muerte, a la separación con Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Haz que Dios nos mata. Diles. Y hoy Dios me dice a mí, dígales a los de Quirigua, vivo yo, ¿Cristo vive? Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, ni siquiera la del impío Dios la quiere, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva, que es lo que Dios quiere, por Dios, señores calvinistas. Sino que se vuelva limpio de su camino y que viva. Dios quiere que nosotros vivamos, que tengamos una vida en abundancia, que tengamos el bien y la misericordia nos sigan, que la añadidura esté detrás de nosotros, que nosotros vivamos bien. Vemos personas de Dios que caminaron con Dios, como Noé, como Moisés, como varias personas, dice, y murió lleno de vida, con muchos años y lleno de vida. Ahí no habla y con una sonda y con la pipeta de oxígeno, dice lleno de vida. Pero algún día tendría que morir, pero se fue lleno de vida. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Vuélvanse, vuelve y repite, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir, casa de Israel? Más tiene que el Señor decirles, más tenía que advertirles. ¿Por qué van a morir? ¿Pero por qué? Vuélvete de tus malos caminos y no moriréis. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 26, me quedan 3. Nos habla del último enemigo, la muerte. No es el amigo de Dios. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo, último enemigo que será destruido es el postrer amiguirris, el postrer enemigo. La muerte no es amiga de Dios. La muerte es un enemigo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida después del milenio, porque en el milenio aún habrá muerte. Es para la eternidad, la nueva Jerusalén. Nosotros no nos vamos para el cielo a tocar arpas y a ponernos alas, no, eso es aburrido, eso es religión tradicional que enseñó eso. La nueva Jerusalén desciende acá, nosotros vamos a vivir es acá, pero cielos y tierras son destruidos, nada de esto va a existir. Y viene la nueva Jerusalén que ya está, Juan la vio hace 2000 años, ya está, hechecita. Calles de oro, mar de cristal, sino que me dijo el Señor, porque si los mando ya, la dañan, me rayan el oro. Ya está hecha. En el tiempo va a descender, nuestra eternidad es acá, es lo más maravilloso que vamos a vivir nosotros. Entonces la muerte es un enemigo de Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 nos muestra que será lanzado al lago de fuego y azufre después del milenio. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La física es la primera, la espiritual es la segunda, no hay reversa. El Señor dijo, no le tengan miedo al que puede destruir y al que tiene la capacidad en la muerte primera. Claro, accidentes, cosas. Él tiene poder para influenciar, ¿no? ¿Cuántas personas llegan? Yo no sé qué me pasó desde un abismo. ¡Tum! ¡Chao! Influencia demoníaca. ¿Qué le vende bueno a eso de Dios? Que una persona decida escribir una carta y mandarse desde un 20º piso. Fue la voluntad de Dios. No importa, hermano, Dios tiene el control de todo. Oiga, ¿por qué metemos a Dios en las cosas malas? Eso es no conocer a Dios. Y la fe empieza donde la voluntad de Dios es revelada en nuestra vida. Eso sí que me ha marcado mucho. Me lo enseñó el Señor esta semana. ¿Por qué no hay fe en nuestra vida? Muchas veces porque no conocemos la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Hace 8 días no nacimos conociendo la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. El último enemigo. Santiago 1:17. Si todo viene de Dios, si todo Dios lo permite, ¿qué de bueno tiene tantas cosas que pasamos aquí malas? Toda buena dádiva. Ay, pastor, otra vez ese versículo. Toda buena dádiva, regalo, presente, detalle. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él no duda. Él lo que decretó, así es. Su sí es sí, su no es no. Él no tiene grises, Él es blanco. Él es santo, Él es perfecto. Si Dios tiene el control absoluto sobre nuestro destino, ¿por qué deberíamos nosotros hacer algo en nuestra vida? ¿Qué sentido tiene todo si todo en la vida está planeado por Dios, bueno y malo? ¿Para qué ser mejores en nuestras vidas? ¿Por qué cambiar? ¿Para qué agradar a Dios? ¿Para qué apartarme del mal y irme hacia el bien? ¿Para qué obedecer su palabra si en nada cambia lo que Dios ya predestinó para mi vida? ¿Han escuchado ese famoso dicho que el hombre propone y la mujer? Ok, yo le voy a decir este dicho. ¿Qué tal si Dios propone y el hombre dispone? O sea, uno queda como... Si Dios todo me obliga, Dios es un autoritario. Pero realmente aquí sí aplica este dicho, y lo traje, es un dicho secular, pero para dar a entender, realmente Dios sí propuso un plan de salvación. Realmente Dios sí propone lo bueno. Realmente Dios sí dijo, mire, acá hay una salida. Mire, realmente yo te propongo, acá está el mal, pero yo te digo que si andas en mis caminos y haces lo bueno, y haces lo recto, y haces no sé qué, si Él propone, nosotros... Ay, es que Dios me obligó. ¿A qué le obligó? No, es que
eso, que me tomara una pola Dios. Y yo, Dios, sí, porque Él tiene el control y todo está en la voluntad permisiva de Dios. Y una pola, ¿y qué le dijo Dios? No, otra y otra y otra y otra. Y me empecé y hasta que perdí el control. Bueno, Dios no lo tiene, ¿qué perdió? Bueno, digamos que no perdí el control. Entonces perdí el control y cogí el carro. ¿Y qué pasó en el carro? No, hermano, de ahí para allá fui a atropellar, no sé qué hice cuándo. ¿Y qué pasó? No, pues Dios ya sabía que los iba a atropellar, al fin y al cabo Él me mandó a tomar pola, entonces yo. ¿Cuál Dios es el que ustedes creen que nosotros tenemos? ¿Dónde están nuestras malas decisiones? ¿Dónde está lo que nosotros hacemos mal? ¿Por qué supuestamente Dios todo lo permite? Eso es falso, eso es demoníaco. Dios no tiene el control, Dios es bueno, Dios es soberano. Y nosotros daremos cuentas de nuestras malas decisiones y de las buenas decisiones. Pongámonos en pie y terminamos. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá. ¿Para qué te sometes a Dios? ¿Para qué? Si Dios ya decidió por ti. ¿Te das cuenta que esto es falso? Todo no lo decretó Dios, todo lo que pasa en el mundo no viene de parte de Dios. Nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios todo lo sabe. Un día estaremos cerca a Él, podremos hacer tantas preguntas que desconocemos, pero por el momento tenemos que nosotros tener la capacidad de asumir las responsabilidades de nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. Y por el contrario decir: Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones, ayúdame a no equivocarme más, Dios. Voluntad permisiva, táchenla con una X grande, grande. Grandes predicadores predican de la voluntad permisiva. No es que Dios permita el mal, es que el hombre hizo que esto se llenara de mal y trajo una solución Dios. Y un día todos los que aceptamos a Cristo Jesús saldremos de esta porquería de mundo. Y si este mundo lo gobernara Dios, yo no le diría porquería, le faltaría el respeto a Dios. Pero como Dios no lo gobierna, esto es una porquería. Óigame, qué de bueno tiene lo que pasa en el mundo. Y vamos de mal en peor, con tanto pecado, con tanta maldad, con tanta injusticia. ¿Cómo vamos a creer que Dios gobierna de esa forma? Si uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Dios sí que sabe pagar de la mejor manera. Oremos. Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo, gracias por darme la bendición de concluir este tema acerca de tu única voluntad de Dios, de poder tener claro que tú eres bueno, Dios, de poder mostrar, Señor, en lo que he podido ver, cómo eres más que bueno, Dios, cómo tú nos hiciste de una forma, cómo nos deformamos nosotros, pero cómo trajiste un nuevo plan para volvernos al estado original. Eso te hace más bueno, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por dar una solución a nuestra vida. Tal vez a veces ha habido lágrimas, rabia, injusticia, a veces no nos hallamos, a veces culpamos a personas de lo que vivimos, de lo que hemos pasado, a veces queremos gritar, hacer cosas que no están bien por la misma rebeldía. Pero realmente lo que nuestro corazón está pidiendo a gritos es decirte: Señor, perdónanos y ven a nuestra vida, ayúdanos a caminar contigo, a obedecerte, Dios, porque si hay alguien que siempre ha estado con nosotros en los momentos más difíciles, eres tú, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, Señor. Gracias por cada proceso en nuestra vida. Y ayúdanos a entender, Dios, que apartados de ti nada podemos hacer. Que la mejor decisión que un día tomamos nosotros fue haber llegado a ti, Padre. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, casas, hogares. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
Guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.